Buenos días Iglesia MPH, buenos días hermanos, buenos días amigos. Feliz comienzo de semana, una semana de victoria. Y feliz comienzo de mes. Mire qué maravilloso es seguir al Señor. Ya estamos comenzando el mes de agosto. Y como decimos, sí, bienvenida familia. Estamos en su hogar nuevamente con la palabra de Dios. MPH en domingo. Recuerde, suscríbase y comente. Allí va a tener usted, cuando active la campanita, todo el material que hay preparado de todos los domingos y otras entregas que tenemos. Al pie del video están los links que le van a llevar a usted a encontrarse con esas palabras, enseñanza, devocionales que le va a servir para la edificación de su vida. Hoy día queremos tocar un tema que le vamos a poner ¿Creer o no creer? Y para eso comenzamos con algo prometido, que es ¿qué es el arrepentimiento? Qué importante es conocer el significado bíblico. Hemos venido repitiendo esta palabra constantemente. El pastor, yo misma he dicho, no practicamos el pecado, sino el arrepentimiento. ¿Pero de dónde lo sacamos? Bueno, acá vamos a ver su significado bíblico y cómo comienza esta palabra a ser una palabra viva para cada uno de nosotros. Así es. Viene de una palabra griega que se dice metanoia. O sea que el arrepentimiento sería igual a esta metanoia, que es un cambio de actitud frente a la vida, frente a nuestra forma de ser. Es cierto, y no solo esto, usted me dirá, vamos a hacer un paréntesis acá. Hemos estado hablando mucho o escuchando acerca de la ley del arrepentido, ¿vio? Eso se dice en los noticieros, en los juicios, en las situaciones de la política. Ahora, la justicia de este mundo tiene entendido de otra manera el arrepentimiento. La ley del arrepentido es uno que se arrepiente culpando a otros, sacándose la carga de encima y salpicando a otro. Esto es según la justicia de este mundo. Ahora, el arrepentimiento según Dios y según la Biblia, dijo el pastor, es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Y ahora vamos a profundizar en eso. La actitud del hombre, la actitud natural del ser humano desde que nacemos es la rebeldía. Y ese es algo heredado desde aquellos padres iniciales que tuvimos, Adán y Eva, que ellos al recibir una orden directa de Dios después lo contradicen, o sea que hacen su voluntad, no la voluntad de Dios. Y de ahí comienza este espíritu a trabajar en nosotros, en nuestra mente, hasta que no conocemos al Señor, que es el único que nos puede cambiar esa actitud. Muchas veces se ha justificado la rebeldía, incluso se ha identificado a los jóvenes con la rebeldía. Pero la rebeldía, como recién explica el pastor, es una raíz que traemos desde la creación, es creacional, es a raíz de la decisión de no obedecer, no respetar ni reconocer la autoridad, que pasó con Adán y Eva y esto lo heredamos. Es una raíz de amargura, es una mala raíz y todos lo tenemos. Siempre como decimos, identificamos a los jóvenes como rebeldes, pero la rebeldía está en todos y cada uno y está en nosotros el cambio de esa actitud. Exacto, es de poner la actitud ante Dios. Fundamentalmente, cambiar esa actitud significa someterme a la voluntad de Dios. El Padre Nuestro también de alguna manera lo expresa y es cuando Él nos enseña en la oración y dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Claro que sí, entonces ya no es nuestra voluntad, ya no es lo que yo quiero, sino que mirando mi voluntad, entendiendo qué es lo que yo quiero, obedezco a la voluntad de Dios. No es un choque entre dos voluntades, porque es tan maravillosa la obra de Dios que su voluntad nos pide que sea reconocida, no es impuesta. No se impone la voluntad de Dios, la reconocemos. Reconocemos que hay una voluntad superior y allí comienza el arrepentimiento. Ya no lo que yo quiero, lo que se me da la gana, como yo vivo o como se me ocurre, y esto ya lo hemos visto en otra entrega, sino según la voluntad de Dios. Exacto, pero ¿qué es el arrepentimiento en sí? Primeramente podemos decir que no sería un remordimiento. No es sentirse mal por algo mal hecho o haber ofendido o afectado a otra persona.
Arrepentirse es mucho más profundo que esto. Claro, porque el arrepentimiento no tiene, como dice recién, acabamos de decir, no tiene nada que ver con el remordimiento. El remordimiento es un sentimiento negativo que permanece oculto dentro de una persona y no hay un cambio de actitud. Está ese dolor, esa carga, esa incomodidad, quizás usted dice una carga de conciencia, pero no hay un cambio de actitud. Por eso no tiene nada que ver el remordimiento con el arrepentimiento, como tampoco tiene que ver el acto de contrición, no tiene nada que ver con el arrepentimiento. Es así de simple. ¿Qué más podemos decir de esto? Que tampoco es culpa. Tampoco es culpa. O sea, el arrepentirse significa despojarnos, someternos, humillarnos a aquel que nos formó y que tiene para nosotros un propósito eterno. Esta falta de arrepentimiento, la rebeldía que venimos trayendo, no nos permite, y esa rebeldía es como está definida, es el principio de todos los dolores, de todos los pecados. ¿Por qué? Porque no me someto, no quiero ser de alguna manera corregido, no quiero ser que mi voluntad, digamos, sea doblegada por la orden o el mandato de otro. Eso lo vemos todos los días nosotros. Fíjese que lo hermoso de esta obra del arrepentimiento, por eso ya vamos a leer el texto donde comenzamos, o donde el Señor comienza su mensaje con esta palabra, es una cosa tan personal. Nadie puede obligar a otro en esto de arrepentirnos delante de Dios y bajo la voluntad de Dios. Es una cosa íntima y personal. Yo no puedo decirle a alguien, arrepentite ahora, delante de Dios por todos tus actos. Es algo que la persona tiene que sentir dentro de sí mismo, un deseo, un cambio, una necesidad de volverse de su propio camino, de sus propias intenciones, de su propia voluntad, a la voluntad de Dios, al camino de Dios, a la autoridad de Dios. Exacto. Nosotros cuando hablamos de arrepentimiento, un día, recuerdo hace muchos años atrás ya, nos hicieron el símbolo de un árbol. Sí. Que si nos arrepentíamos de esas cositas, de aquello, o sea, directamente sin doblegar nuestra actitud inicial, que es la rebeldía, es como cortar las ramas de un árbol. Y ese árbol vuelve a tener ramas, o sea que significa que vuelve uno a crecer o a pecar, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque no hay un cambio. El arrepentimiento significaría cortar el árbol directamente. Cortar el árbol para que eso no vuelva a crecer. Y esto únicamente lo puede hacer Dios. Lo que es imposible para el hombre, dice la palabra, es posible para Dios. El que produce este cambio en nosotros únicamente es Dios. ¿Y cómo se da? Y cuando nos convertimos a Él. Claro, queriendo. Nuestra decisión es importante. Decía el pastor, es como la imagen de un árbol que dice, bueno, voy a cortar la ramita de las mentiras, porque continuamente tengo la costumbre de mentir. No, voy a cortar también la rama de los celos, porque soy muy celosa, tengo ese problema, soy celoso. Voy a cortar la rama de la avaricia, porque tengo ese problema. Bueno, el Señor nos enseña con este gráfico tan interesante que no es cortar las ramitas de determinadas cosas que descubrimos en nuestra vida que no están bien o que a nuestro parecer no están bien o se oponen a la voluntad de Dios, sino cortar el arbolito para que nazca un árbol nuevo. Exacto, ¿Sí? así es. Como dijo el Señor en su palabra. Amén. El Señor dice, o dijo en Mateo 4:17, y fue desde el principio esta palabra, ¿no? Llevada a cabo, y es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Iba dirigida a aquellos que los rodeaban. Y no hizo, a ver, vos arrepentiste de esto, vos de esto otro, no. Él dijo en forma general, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué quería decir con que el reino de los cielos se ha acercado? Simplemente aceptar la voluntad de Dios, como dijimos inicialmente con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Habla de un gobierno, de una autoridad. Y hágase tu voluntad. Y podríamos agregar ahí, no la nuestra. Yo creo que ahí está la gran diferencia. A veces he charlado con gente a lo largo de todos estos años
que me ha dicho, yo tengo una culpa, siento una culpa muy grande y no lo puedo remediar. Bueno, la culpa no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que nos hemos equivocado en todas las cosas, que hemos caminado de espaldas a Dios o a nuestra manera y queremos cambiar. Deseamos voluntariamente cambiar de actitud. La culpa es algo que se lleva, es un sentimiento negativo que no nos lleva a encontrar la salida. Por eso la culpa no es buena. Es muy importante proceder al arrepentimiento, como decíamos. ¿Y por qué repetíamos tanto? No practicamos el pecado, sino el arrepentimiento. Porque ya nuestro oficio, nuestra práctica, es arrepentirnos continuamente, continuamente. No es una vez, un día me arrepentí, cambié de actitud. Ya aclaré que tampoco es lo de la ley del arrepentido, que me arrepiento culpando a otros de todas las cosas. No, es algo personal, íntimo, privado, que lo hago continuamente, porque continuamente fallo. Queriendo hacer lo mejor, no lo hago. Queriendo perfeccionarme en alguna cosa, fallo, siempre fallo, continuamente fallo, o hiero, o ofendo, o falto en alguna cosa que desagrada, por supuesto, a Dios, y lo sé en mi corazón. Entonces, ¿qué hago? Me lleno de culpa, me lleno de remordimiento para estar permanentemente triste, amargado interiormente. No, me arrepiento. Eso es lo saludable. Me arrepiento, el Señor me perdona. Junto con el arrepentimiento nuestro desciende el perdón. Y ese cambio de actitud me lleva a estar en buenas reglas, en buena posición delante de Dios y en mi propia vida. Podemos ver que ante esta situación tenemos solamente dos posiciones: sujeción o rebelión. O rebelión. No hay otra. O somos sujetos a Dios, o estamos sujetos a Dios, o nos rebelamos a su voluntad. Y esto es también difícil de lograr si nosotros no creemos en Dios, si no tenemos fe. Ahora, el apóstol Pablo, que es casi siempre lo citamos, también en sus cartas hace un énfasis muy importante en el arrepentimiento. Y a mí me gusta porque es amplio en esto. Así que lo vamos a escuchar. Está en el Hechos 17. Sí. Acá habla de algo importante. Hechos 17, en donde el apóstol, justamente dando en Atenas un discurso ante un grupo de personas en ese lugar. Acordémonos que los atenienses eran sabios, ¿no? Cabezas grandotas, pensando mucho. Bueno, ¿qué dijo Pablo ahí? Algo simple, dice, versículo 17:30, dice simplemente: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Es algo que se practicaba permanentemente. Es universal y desde el principio de la iglesia. Es universal, es para todos los hombres. Pero me gusta esa primera parte donde dice, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia. Bueno, usted puede pensar, mi amigo, mi amiga, familia, pero yo no sabía que todo esto era contra la voluntad de Dios, o esto no era bueno. Bueno, el Señor nos dice y nos explica que los tiempos donde ignorábamos la verdad, cuando nosotros no sabíamos profundamente qué era bueno y qué era malo, si esto es de Dios o no es de Dios, esos tiempos suyos, míos, de todos, en todos los tiempos, lo pasa por alto, pasando por alto, dice, o sea, no teniéndolos en cuenta. Ahora sí. Ahora, usted está escuchando, el día que yo lo escuché por primera vez, el que lo va a escuchar después cuando usted se lo pueda comunicar, dice, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan en todo lugar y en todo momento. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en cuanto a esto que hablamos, que es el arrepentimiento, es el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Yo vivo como hijo de Dios en el reino de Dios, con todo lo que eso implica, o
vivo en el reino de las tinieblas, que es el reino donde impera Satanás el diablo. No me gusta ya nombrarlo mucho porque no merece ningún lugar, pero es importante reconocerlo. En el reino de las tinieblas hacemos y vivimos como queremos. Y en el reino de Dios, esa actitud sería vivo no como yo quiero, sino como Dios Como quiere Dios que quiere. viva. Sí, es interesante tener muy en cuenta esto y recuerde que el título era Creer o no creer. Ahora, usted dirá, ¿cómo lo asociamos? Porque yo creo. Usted puede decir, yo creo, yo he creído, me han hablado, escuchado, me han dicho quién es el Señor, lo que hizo por mi vida y creo. Pero lo que antecede o lo que al entregar su corazón es el arrepentimiento, por eso lo hemos hablado del arrepentimiento. Ahora, el que cree, mire qué importancia que tiene. Las cosas se dividen en dos. Ya vamos tomando ese camino. ¿Creo o no creo? Se demuestra. ¿Cómo se demuestra? Yo dije que era una cosa interior, profunda del corazón, es algo que está muy en la intimidad de nuestro corazón, la respuesta a Dios, el arrepentirnos y el creer. Pero dice una palabra que vamos a buscar en Marcos 16:16, ya para ir cerrando este devocional. ¿Lo tenemos? Sí, pero antes me gustaría compartir algo también importante. Y es que nosotros creemos muchas veces, y esto hasta que no conocemos bien al Señor, creemos religiosamente. A todos nos ha pasado que pedimos Dios, o como decíamos inicialmente cuando éramos jóvenes también, el flaco de la cruz, o aquel flaco, o che flaco, mira, ayúdame en esto y en aquello. Lo teníamos a ese Jesús como algo así de un quiero que hagas lo que yo te pido. Delivery. Es un delivery. Delivery. Pide y será hecho. Y vivimos de esta manera. El religioso tiene esta característica. O sea, que es como que usa a Dios o tiene a Dios como al servicio de él. Pero el yo sigue siendo el centro de su vida. Y Pablo dijo algo importante que a mí me impactó desde el principio. Él dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Están todas las cosas de su vida enredadas o asociadas a esa forma de vivir, pero hay algo diferente, que ya no manda él. Él tiene a Cristo en su corazón. El que manda en su vida es justamente Jesús. Y a esto que mi esposa decía, la pastora, me dijiste Marcos 16, donde dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Bien, eso decíamos del creer o no creer. Mire, no se trata aquí de otra cosa. ¿Creemos o no? No hay términos medios, no hay grises. El creer o no creer. ¿Cómo demuestro? ¿Cómo demuestro que creo? Bueno, dice, el que cree y fuere bautizado será salvo. Mire, la salvación está en creer. En creer. Y fuere bautizado. Pero, ahí demuestro. Exacto. Ahí demuestro. ¿A quién se lo demuestro? Entonces, esa demostración pública de que he creído es lo que confirma esa salvación que ha llegado a mí. Pero dice, y el que no creyere, ese será condenado. Así dice el texto bíblico. O sea que acá se dirime entre creer o no creer. Y usted me dirá, ¿y entonces el bautismo? El bautismo confirma que yo he creído. Ahora, mi salvación, su salvación, la de su familia, la de mi amigo, mi enemigo, la del que está enfrente, el que está al costado, al lado, viene por creer. Creer. ¿Y cómo lo demuestro? Lo repito, lo reitero. Lo demuestro bautizándome. Por eso es que hay tanta gente que dice, yo creo, yo creo, yo creo. Pero mire, usted cuando... Vamos a hacer un pequeño ejemplo cortito porque se nos va siendo muy largo ya el devocional. Usted cuando dice, ¿qué hago? Para mi seguridad, según la ciencia, según la gente de criterio, la gente de mi confianza, me está instando a vacunarme. Me están guiando a vacunarme. Bueno, si yo amo mi vida, si respeto la vida y la de los demás, tomo una decisión. En este caso, decido vacunarme. Bien, con esto estoy demostrando que cuido, respeto mi vida y la de los demás.
qué importante que es cuando yo he notado personas que eran antivacuna, pero que después de esta reflexión y de poner en valor la vida propia y la de los demás, tomaron la decisión de vacunarse, sin juzgar a los que no lo hacen para nada. Tienen todo su derecho sin juzgarlo, ¿verdad? Hablamos de este caso. ¿Cuánto más esto trasladándolo a la fe? Si digo que creo y que quiero mi salvación, la salvación es algo que está comprado por Jesús en la cruz del Calvario para todos nosotros, para que no perezcamos eternamente. Eso ya lo sabemos. Si creo en eso, si he creído, pues me bautizo. ¿Se da cuenta? Es como una consecuencia. Como yo temí por mi vida, creí que mi vida tiene valor y la vida de los que me rodean, y tomo la decisión, por tomar un ejemplo, ¿no es cierto?, tan actual, de vacunarme. En este caso, tan trascendental que tiene que ver con la vida eterna, con Dios o perdido, porque dice, mas el que no creyere, este será condenado. Entonces, el creer es fundamental. ¿Creyó? Bien. Ahora, demuéstrelo en el bautismo. Bueno, así hemos, digamos, cerrado ya el devocional, pero vamos a continuar, ¿verdad? Por supuesto, después viene algo importante, no sin antes decir que debemos poner a Jesús en primer lugar. Amén. Humillarnos a Él para que Él nos pueda cambiar. Y como bien decía la pastora, lo próximo vamos a hablar de algo también importante que está después del arrepentirse y creer, o creer y arrepentirse, que es el bautismo. Es un tema que vamos a tocar, si Dios lo permite, la próxima semana. Muy bien. Entonces recuerde que para esta última frase que acaba de decir mi esposo, la próxima vamos a ahondar, pero está dicho, hoy ya está declarado. ¿Cómo demuestro que creo? Bautizándome. Bien, será entonces hasta el próximo domingo, y que usted disfrute los días que Dios le ha dado, porque son días de bendición. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.